Ya estoy por aquí, un vídeo más, Luis Villanueva, y en el vídeo de hoy quiero hablarte sobre una metodología que nosotros usamos cuando nos encontramos con un proyecto. El proyecto esté en el estado que esté, me da igual, lo que se trata es de controlar el número total de URLs e ir clasificándolas según su estado. URLs indexadas, URLs rastreables, URLs no indexadas, URLs indexables, URLs clasificadas y saber el estado de todo el conjunto del proyecto y saber tomar las acciones, porque lo importante dentro del SEO no es sacar datos, sino saber interpretar estos datos y trazar una estrategia. El método se llama el método RIC. ¡Empezamos! Bien, pues ya estamos en la pizarra y vamos a ver el método RIC. Y este método simplemente consiste en rastrear, indexar y clasificar. Seguir estos pasos: rastrea, indexa y clasifica. ¿Qué es lo que hace Googlebot? Pues nosotros vamos a hacer todo este trabajo. Se trata de ver y rastrear todas las URLs que tenemos, ver cuáles están indexadas y cuáles no, y ver cuáles están clasificadas, es decir, arriba en los rankings y cuáles no. Vamos a empezar por la primera parte, rastrear. Lo primero que tenemos que hacer es saber el número de URLs totales. Y el número de URLs totales, ¿cómo podemos saberlo? Muy sencillo. Lo primero de todo sería ir a una herramienta de rastreo. ¿Qué herramientas de rastreo tenemos? Hay muchas. ¿Cuáles me gustan a mí? Screaming Frog, Netpeak Spider y Deepcrawl. Deepcrawl es algo más cara y es online, es decir, no tiras de recursos de tu propio ordenador, no tiras de el escritorio, digamos, sí, de SPC, que ya me he liado yo. Con esto vamos a obtener un número muy aproximado de total de URLs, pero no vamos a tener el número de URLs totales, y te voy a contar por qué. No vamos a obtener el número de URLs totales, normalmente, habrán casos que sí, porque cuando cogemos un proyecto, ese proyecto tiene un histórico, pues tiene 2 años, tiene 3, y en ese proceso se han eliminado URLs, se han añadido URLs nuevas, el sitemap se ha dejado como estaba, hay problemas con enlaces internos, etcétera, etcétera, y todo esto hace que cuando nosotros pasamos una herramienta de rastreo, esa herramienta lo que hace es simular un comportamiento de un robot, en este caso de Googlebot, y por lo tanto simplemente rastrea allá donde ve un enlace. Si tienes URLs que ya no tienen enlaces apuntándole a esas URLs, pero Google sí que está rastreando, pues esas URLs no me las va a sacar ninguna de estas herramientas. Por eso el segundo paso, ¿cuál es? Ir a los logs del servidor, y con los logs nos cogemos los últimos 3 meses y cogemos todas las URLs. Casi todas ya las habremos sacado con Screaming Frog y tendremos una coincidencia, pero hay veces que nos encontramos con algunas que no hemos encontrado con Screaming Frog y que son importantes porque muchas veces hay que eliminarlas. Pues estas URLs que nos salen aquí, también las añadimos a las que hemos sacado con Screaming Frog, con Netpeak Spider, con Deepcrawl, con la herramienta de rastreo que queramos. Y por último, también sacamos mogollón de URLs con el sitemap y contrastamos que no las tenemos ya. Por lo tanto, tenemos un Excel con el número total de URLs, que hemos cogido los logs y las hemos metido y le hemos eliminado duplicados, hemos cogido el sitemap, las hemos metido y hemos eliminado duplicados, y ahora ya tenemos una aproximación muy real al 100% del número total de URLs. Empezando por ahí. Ya tenemos esto correcto. Nos vamos al segundo paso, que son las URLs rastreables. ¿Cuáles son las URLs rastreables una vez tenemos las totales? Pues son todas aquellas URLs a las que Google puede acceder y puede rastrear. Es decir, las que no están en el robots.txt, las que no tenemos ningún comportamiento extraño ni ningún bloqueo vía htaccess, las que no están, digamos, capando el acceso por programación, porque ahora nos ha salido un caso hace muy poquito, donde hemos encontrado una web con AngularJS, que Googlebot no pasaba por esos enlaces. Bueno, la programación también puede hacer que Googlebot no acceda a diferentes sitios, ¿vale? Y luego, acordaros de los enlaces nofollow. Víctor pone el vídeo de los nofollow, del experimento de nofollow, para que cualquier persona pueda ver que cuando nosotros colocamos un enlace nofollow, Googlebot no pasa por ese enlace y no llega a esa URL destino. Si tengo un enlace hacia una URL destino y ese enlace es nofollow, directamente Google no va a pasar. Está muy claro. Por lo tanto, tenemos las URLs totales y luego tenemos las URLs rastreables. Yo lo planteo de esta manera, esto lo veremos más adelante, haré diferentes vídeos para ir explicando cuál es la metodología, pero a modo conceptual esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos en una pestaña de Excel todas las URLs totales,
Tenemos en otra pestaña de Excel todas las URLs rastreables. Y aquí hay un concepto importante que veremos y analizaremos, que es el crawl budget versus el crawl intelligent. Una cosa es el crawl budget, la optimización de presupuesto de rastreo, y otra cosa es el rastreo inteligente que nosotros tenemos que forzar para que Google haga. Que de esto os quiero hablar yo, porque es muy interesante y se me ocurrió una vez una metodología y funciona bastante bien. Segunda parte, indexar. ¿Qué tenemos que ver aquí? Aquí lo primero que tenemos que ver son las URLs indexables. ¿Y cuáles son las URLs indexables y cómo las podemos ver? Pues todas estas las podemos ver con Screaming Frog o Netpeak Spider o DeepCrawl, ¿vale? Con una herramienta de rastreo, no las voy a repetir porque ya las he mencionado aquí. Luego tendríamos, ¿vale? Ya tenemos en otra pestaña las URLs indexables, todas las que Google puede indexar, que no tengan un noindex, que no tengan un canonical, que no tengan un 301, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora nos venimos a saber, queremos saber cuáles son todas las URLs indexadas. Y entonces aquí, si tenemos alguna discrepancia entre las indexables y las indexadas, tendríamos que ver por qué. Pero me interesa saber no solo las indexadas, sino también las que no están indexadas. Y fijaros cómo todo esto tiene un sentido, y aquí en esta gráfica lo he puesto, en esta gráfica. Tenemos el número total de URLs, el número de URLs rastreadas, el número de URLs, rastreables, el número de URLs indexables, el número de URLs indexadas y el número de URLs clasificadas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo 1000 URLs totales, tendré rastreables 900, tendré indexables 700, tendré indexadas 500 y tendré clasificadas 50. Para que os deis cuenta de que al final, por mucha URL que metamos, al final solo nos va a servir unas pocas. Pero bueno, todo esto lo iremos explicando. Es a modo conceptual cómo tenéis que analizar un site. Bien, y vamos por las URLs indexables. Ahora tenemos las URLs indexadas y sabemos las que sí que están indexadas y las que no, y eso va en otra pestaña de Excel. Luego tenemos, en este apartado, en el de indexar, cuando tenemos toda esta información tendríamos que empezar a generar los sitemaps con lo que nos interesa y lo que no nos interesa. Tengo URLs que son indexables y no están indexadas, y ¿por qué narices no están indexadas si sí que son indexables? Y son importantes. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es ver dónde está el problema e intentar solucionarlo y volver a generar un sitemap correctamente. Víctor, pon el vídeo de todas las cosas que podemos hacer con el sitemap por algún lado de la pantalla, por favor. Y por último, aquí hay otra cosa importante dentro de este estado de indexación, de analizar y mejorar este estado de indexación, que es la generación de mapas web que nadie les hace caso. De esto ya hablaré de las paginaciones versus el scroll infinito que recomienda Google en Webmaster de Google, pero cuando nosotros ponemos un scroll infinito, Google solo va a poder rastrear lo primero que sale en esa página. Digamos, el primer render es lo primero que va a tomar en cuenta. El problema de esto es que nosotros con el scroll infinito vamos a cargar, vamos a cargar, vamos a cargar, vamos a cargar, y la solución está en la generación de mapas web con noindexfollow. Ojo, con noindexfollow, esto no lo podríamos indexar. Entonces, tenemos ya los dos pasos, rastrear e indexar, y en tercer lugar tengo las clasificadas. Y estas son muy importantes porque ya tenemos cuáles son todas las URLs totales del proyecto, tenemos las URLs rastreables, tenemos las indexables, tenemos las indexadas, tenemos ya el concepto de sitemap que vamos a hacer, sabemos si queremos hacer paginación o, por contra, si tengo muchas páginas y va a ser muy difícil todo ese rastreo, voy a hacer un scroll infinito y voy a hacer un mapa web. Y ahora nos vamos al apartado de clasificar. Y en clasificar lo que vamos a hacer es sacar todas las URLs clasificadas, y esto lo podemos hacer en un primer momento para hacernos una idea con Href, con Senras y con Sistrix poniendo el proyecto, y nos descargamos toda esa información de keywords y de URLs que lo que nos va a valer es la URL, y luego esa sería una metodología rápida, fácil y que nos va a aportar una información adicional, pero no es la buena. La buena es sacar y combinar las URLs de Analytics con Search Console. ¿Por qué? Porque voy a coger de los últimos 4 o 5 meses, 6... todas las URLs que en algún momento me ha llegado una visita desde Google orgánico, y así voy a saber que por alguna palabra clave remota, recóndita o de donde sea, me está llegando tráfico a mi página web en XURL. Y luego, para complementar dentro de ese Excel, que lo enseñaré cómo lo hacemos, sacamos toda la información de Search Console y empezamos a encontrar coincidencias entre las URLs, ¿vale?, y las palabras clave. Pero bueno, esto es un poco lío y no lo tenemos aún bien definido, pero tenemos algo que está bastante chulo.
Una vez que tenemos todo esto y que sabemos ya todo cómo está el proyecto, sabemos las URLs que tenemos, con esto ya sabríamos todas las URLs que tenemos que eliminar, todas las URLs que tenemos que incluir nuevas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué habría que hacer? Habría que hacer un on-page básico, lo típico de jerarquía de encabezados, imágenes, velocidad de carga, contenidos, semántica, etcétera, 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 etcétera. Ampliación con keywords relacionadas, todo lo que son las keywords relacionadas con las palabras clave principales, y luego habría dos puntos interesantes, que es la investigación de la competencia y otro apartado que hablaré largo y tendido, que será la popularidad. Y la popularidad es tanto interna como externa. Es mucho más importante incluso la interna, la popularidad que yo transmita internamente. Esto es fundamental. Esto es muy importante. Nosotros hemos cogido una página web que tenía 50 páginas, 50 URL y estaba rankeando de lujo, y para hacer la prueba simplemente cambiando el enlazado interno y añadiendo más páginas, ha bajado en los rankings. Simplemente cambiando el enlazado interno y añadiendo más páginas. Ha pasado de tener 50 páginas a tener 150. Ha pasado de tener un entramado de enlazado interno que tenía ahí hecho a tener un enlazado interno normal y corriente con un menú, punto y final. Y lo que ha hecho, que ha sido caer en los rankings, lo veremos, para que veáis el ejemplo y veáis la importancia del enlazado interno. Ese proyecto tenía los mismos enlaces externos antes que ahora. Por lo tanto, no sé si me he vuelto loco, no sé si se va a entender muy bien, sé que explico muy rápido, pero como resumen, una vez más, soy pesado, sí, pero es que esto es muy importante. Cuando cogemos un proyecto tenemos que verlo todo desde atrás, coger y ver el panorama, y no solo coger, que es uno de los fallos, y aquí quiero reflexionar. Uno de los fallos que siempre yo lo he tenido en su día y siempre tenemos, es que cuando vamos a trabajar en SEO nos ponemos a coger y hacer esta herramienta y hacer esto porque sabemos que hay que hacerlo, pero no entendemos el por qué. Y aquí intentamos entender el por qué, porque al final nosotros lo único que estamos haciendo aquí es seguir lo que hace Google. ¿Google qué hace? Googlebot ¿qué hace? Rastrear, indexar y clasificar. ¿Qué hacemos nosotros? Analizar el rastreo, analizar y mejorar la indexación, bueno, analizar y mejorar el rastreo, analizar y mejorar la indexación y analizar y mejorar la clasificación. Cualquier otra cosa no es tan, digamos, no es tan correcta, ¿vale? Porque aquí estamos siguiendo realmente lo que hace Google. Y bajo esta reflexión que estoy haciendo, lo que quería decir es que muchas veces hay que mirar desde atrás, salirse un poquito de dentro de la pantalla del tecleo para ver el panorama real de cómo está el proyecto, porque lo importante no es sacar los datos, sino saber interpretarlos. Los datos los podemos ver, hay herramientas de traqueo, está Google Analytics, está todo, pero eso no sirve para nada. Realmente el trabajo bueno de un SEO es saber interpretar esos datos y trazar la estrategia. Eso es lo real, eso es lo importante. Y con esto, y con todo lo que iré explicando en los próximos vídeos, vamos a ver, no solo a sacar los datos, que es lo fácil, sino a saber interpretar cuáles son las casuísticas y los problemas que nos vamos a encontrar. En el siguiente vídeo, de todas formas, la semana que viene voy a hacer un vídeo con Mario. Va a estar muy guapo, va a estar muy chulo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que no os haya liado mucho. Si lo he liado, lo repetiré las veces que haga falta, porque creo que esto es fundamental y quiero transmitir que el SEO se debería trabajar así y no de otra forma. Y cuando hacemos una auditoría, sea la auditoría que sea, tendríamos que empezar siempre por esta metodología. Así que nada, no me enrollo más, me despido, así que ¡hasta luego! Cuando... Hostia, tú. R... ¿Lo está grabando? Empiezo otra vez. Claro. ¿Cómo podemos mejorar la indexación? Venga, va, el último. Bueno, voy a empezar otra vez, que no me está gustando nada. Hablo muy rápido. Venga, va, rápido.